bueno, por fin estamos aquí ya para intentar aprender a jugar al Hero Path, un juego que va sobre la destrucción de un dragón. El juego base va de 1 a 4 jugadores. Si tenéis, lo primero que tenéis que tener en cuenta es si vais a jugar con las expansiones o no. Recordemos que está la expansión del gigante y la expansión del mago. Si jugáis con las expansiones, te pueden aportar varias cosas, entre ellas que como cada expansión tiene una figurita y un tablero de jugador, bueno, y todo lo necesario para que juegue un jugador extra, pues en lugar de ser de 1 a 4, pues será el juego de 1 a 5 si estáis metiendo una de las expansiones, da igual cuál, o de 1 a 6 si estáis metiendo las dos expansiones que trae el juego. Además hay que tener en cuenta que si estáis añadiendo la expansión del mago, pues vamos a estar añadiendo cartas al juego básico que nos van a permitir usar estos dados, que no necesariamente están asociados al mago. De hecho, a lo largo de una partida el mago puede ser que no llegue a usar esto y llegue otro personaje que consiga adquirir las habilidades especiales o necesarias, mejor dicho, para poder usar esa carta, y esas cartas les den la posibilidad de usar estos dados, ¿vale? Y si estamos jugando con la expansión del gigante, pues tenemos unas cartas que nos van a permitir usar estos otros dados, que básicamente son cartas que hablan de aliados. Entonces cada vez que te comenten que usas un dado de aliado, esto es un dado de aliado. Y normalmente las que yo llevo vista hasta ahora, lo que te dice es que sustituyes un dado de aliado por un dado normal del juego. Los dados normales del juego son estos de armadura azul, y los dados de aliado son de armadura rojita. La diferencia lo podéis ver vosotros en vuestra casa, pero básicamente es que estos dados son un poquito más fuertes que los vuestros. Igualmente, si se os da tirar mal, da igual con cuántos dados de aliados contéis en vuestra mano, que vais a perder igualmente. Bueno, lo primero que hay que hacer es, a nivel general, preparar el juego. Respecto a esto, tenemos el tablero preparado tal cual nos está proponiendo el juego, pero tenemos que tener en cuenta otra cosita, y es que el juego tiene diferentes modalidades. Mi consejo es que la primera partida que le deis a este juego sea tal cual os lo explica en la preparación inicial el propio reglamento, y después yo personalmente jugaría con niebla de guerra. Los monstruos, aclararos que son siempre monstruos, que si tú los volteas no hay ninguno que sea una troleada, que no haya nada. Todas las fichas de monstruos son monstruos. Entonces, la niebla de guerra, ¿a qué afecta? A los edificios. Si tú no sabes, o sea, tú por ejemplo necesitas ir a la academia y no sabes dónde está la academia porque todavía no ha aparecido, pues ahí está la niebla de guerra, ¿vale? Tienes que ir a una localización, explorarla, sacar su cacharro de estos para ver si aquí hay, bueno, qué edificio aparece en esa zona. Después también tenemos los tableros de cartas, que tenemos este que es de habilidad, cartas de magia y fortuna, y el tablero de mercado y armas, que básicamente es como este. Realmente, si os estáis dando cuenta, las cartas de fortuna siempre están volteadas. Esto hasta que no toca la carta de fortuna no se sabe qué es lo que es. Puede ser cartas buenas, puede ser cartas malas. Y el resto de mazos de grupo de cartas, las de magia, las de habilidad, las de armas y las de mercado, tienen una particularidad, y es que cogemos el mazo. Yo personalmente lo que he hecho es ponerlo boca arriba, de manera que cada vez que robes la primera carta, la siguiente de abajo ya queda visible. Pero podéis ponerlo boca abajo siempre teniendo en cuenta que aquí tiene que haber una carta, aquí tiene que haber una carta, cuando agotéis pues reponéis, y la carta superior de ese mazo tiene que estar visible. De todos los, o sea, en todos los grupos, magia, habilidad, armas y mercado. Otra cosita con respecto al juego, si os fijáis tenemos una sección de dropeo. Básicamente es porque si en algún momento el juego te especifica que tienes que soltar un componente X en una zona y a lo mejor queda muy saturado porque tienes muchos componentes o porque, yo que sé, queda raro, pues lo que haces es coges el componente, lo pones en la zona, en la primera, por ejemplo, y pones el token de la zona en la localización, de manera que sabes que cuando alguien pase por ahí ya puede recoger lo que sea que haya en esa zona. Y por último, cara a preparar el tablero, tendríamos que decidir con qué dificultad estamos enfrentándonos al juego. Tenemos la versión normal, la versión experto y la versión inferno. La única diferencia, lo único que tendríamos que hacer si jugamos con la normal, pues dejarlo tal cual. Si jugamos con la experta, poner este token encima de aquello con la carta de experto, o sea, con la cara de experto hacia arriba. Y si jugamos con el inferno, pues ponerlo allí. Os comento, la única diferencia que hay entre los diferentes niveles de dificultad es la vida que tiene el dragón de base. Si estamos jugando en normal, tiene 15. Si estamos jugando en medio, en
en experto tiene 17 y si estamos jugando en inferno tiene 19. Ojo, de base, porque el dragón, además de la vida que tiene el dragón propiamente, tendrá el nivel que esté aquí sumado, o sea, si está por ejemplo en nivel 5, pues sería 15 más 5 serían 20, más lo que saque en la tirada doble de dados. O sea, puede ser brutal. Entonces, como siempre, os aconsejaría primera partida, jugar con el nivel más fácil y ya dependiendo de cómo veáis de fácil el juego, pues le vais metiendo modificaciones y complicaciones. Cara a lo que son los tableros de jugador, todos los jugadores tienen el mismo tipo de tablero y realmente lo único que va a cambiar entre un tablero, vamos, entre un personaje y otro, son los atributos y las cosas iniciales que tenga, que básicamente están relacionadas con los atributos y la cantidad de comida y oro que tengan, porque las cartas que tengamos al inicio de la partida van a depender completamente de lo que hayamos robado, y ahora os explico. La cuestión es que los atributos, dependiendo de qué tipo de personaje seas, por ejemplo en este caso es un mago, pues vas a necesitar poner una serie de cuentas que te van a dar más arriba el atributo o más para abajo. Estos atributos pues os van a servir como forma de combatir, después lo veremos, pero también como forma de intercambiar cosas con lugares. La comida también es importante, no porque en el juego haya que comer, sino porque la comida os va a servir como, digamos, moneda de cambio o incluso para recuperar vida. Y al oro le pasa lo mismo, no es una cosa súper importante, pero os va a servir para comprar cartas, equipamiento, mejor dicho, os va a servir para recuperar vidas en algunas localizaciones, hacer intercambios en general con localizaciones o incluso tanto el oro como la comida os puede servir para hacer tratos con otros jugadores. ¿Qué más comentaros? El tema de las cartas, pues al principio de la partida se roban una serie de cartas entre todos los jugadores y todos los jugadores van a tener la posibilidad de quedarse con todas esas, vamos, todos los jugadores al final de esa selección de esa ronda de selección de cartas van a tener 6 cartas en su tablero. Recordemos, vamos, si os fijáis, tenemos una zona de cartas que está especialmente diseñada para los recursos y otra zona, que es esta de aquí, que es para el armamento. Aquí pues en cada zona os va a decir qué es lo que cabe. Realmente esta zona en la que se presupone que es para la cabeza, esta zona inferior es para el cuerpo, esto es para la mano derecha y esta es para la mano izquierda. Si os fijáis con la figura del personaje es mucho más fácil. Debería de ponerlo, pero no lo pone, ¿vale? Ojo porque hay armamento que requiere 2 manos, de manera que si lo estás aplicando en una de las 2 manos, en la otra no vas a poder tener nada. Si quieres incorporar una carta a una mano teniendo carta de 2 manos, pues la carta de 2 manos la tienes que quitar. ¿Y dónde la pones? En tu sección de recursos, cuando puedas hacerlo, ojo. ¿Qué más comentaros? Aquí estamos viendo que todos los huecos tienen dos espacios. Sin embargo, el reglamento te especifica que puedes poner hasta 5 cartas. ¿Y cómo vas a establecer las cartas? ¿Cómo sabes dónde van las cartas? Pues en armamento, por ejemplo, te caben este tipo de cartas. Son justamente las que tenemos puestas, las de macitos y las de armadura. En magia, pues nos caben este tipo de cartas. En equipamiento, este tipo. En compañía, este tipo. Y en habilidad, las cartas de este estilo. Que realmente son cartas de habilidad estrictamente, entonces estas quizás sean las que menos dudas os puedan dar. Hay cartas que tenemos que tener en cuenta que son multiuso, como nos ponen aquí. Y hay cartas que solamente son de un uso, lo que pasa es que ahora mismo no tengo ninguna, pero la diferencia que hay, básicamente, si os fijáis en el simbolito este, en lugar de tener el circulito este alrededor, pues no tendría el circulito. Eso quiere decir que en el momento en el que hayas usado la carta, se acabó. La mandarías al descarte y punto pelota. Yo también os tengo que comentar que yo el descarte, la pila de descarte no lo uso porque después tenemos que estar separando las cartas para la siguiente partida. Entonces genero mis distintas pilas de descarte de distintos tipos de cartas y ya está. ¿Qué cartas? Al final lo que hay son cartas de habilidad, de magia, de fortuna, de mercado y de armas. Son 5 tipos de cartas. Si las aspiras todas aquí, pues al final de la partida es ese tiempo extra que estás perdiendo para bueno, separar las cartas y poder empezar tu siguiente partida más fácilmente. Y bueno, el objetivo de este juego, ¿cuál es? Pues básicamente que un héroe consiga reventar al dragón. Da igual las unidades estas de aquí, da igual las localizaciones, da igual el resto de jugadores. Reventar al dragón. A lo largo de tu camino lo que vas a hacer es intentar, digamos, mejorar tu
tus tableros de atributos, porque esto va a ir subiendo o bajando en función de cosas que vayan pasando durante la partida, y mejorar tu armamento y las cartas de equipamiento. Ojito, porque las cartas de equipamiento que están relacionadas con el combate tienen que estar aplicadas en esta zona. Si las podéis tener en la zona de recursos, pero digamos que esta es la maleta, de manera que si están en la maleta no la vas a poder usar. Entonces durante la partida tendrás que pararte para, con unas acciones, ponértelas, ¿vale? Comentaros otra cosita, y es que realmente el juego es muy sencillo, si sabéis un poquito de inglés, porque tenemos que seguir este orden, ¿vale? En nuestro turno de jugador, pues básicamente podemos aplicar 4 acciones. Yo aquí personalmente lo que he hecho, no sé si lo veis aquí, pero he puesto 4 puntitos para acordarme, porque cada jugador tiene 4 acciones disponibles, que son viajar, descansar, visitar, tener un encuentro o hacer una batalla. Ojito, porque son intercombinables, de manera que puedes viajar solamente, hacer esto solamente, esto, o hacer esto, después volver a viajar, después volver a visitar, ¿vale? Por ejemplo, otra cosa que no os he comentado, pero que es obvio, es que en los huecos de carta de armamento solamente cabe uno, mientras que en los huecos de recursos, pues por pila caben 5. Pero hay que tener en cuenta que la comida y el oro es ilimitado. Y si, por ejemplo, en uno de estos atributos conseguimos más de lo que tenemos aquí, que es 1, 2, 3, 4, 5, si consiguiésemos 6, por ejemplo, de vitalidad, no podríamos seguir subiendo. El máximo es lo que está marcado aquí. Luego, lo que no tiene límite es solamente esto de aquí, ¿vale? Y ahora llega el momento limbo del juego, pero que yo personalmente os voy a explicar cómo lo jugaría yo. Digo limbo porque no está especificado literalmente cómo va. Entonces, un jugador realiza su acción, su turno mejor dicho, y al final de su turno se realiza el turno del dragón. Le toca al siguiente jugador que realiza su turno y al final le toca al dragón. Le toca al otro y bla. Esto, como os digo, no está realmente especificado en el juego, entonces no sé a nivel oficial si tienen que jugar cada jugador de forma grupal y después le toca al dragón, o después de cada turno de jugador le toca al dragón. Entonces yo lo jugaría de esta manera. Turno del jugador, turno del dragón, turno de otro jugador, turno del dragón, turno de otro jugador, turno del dragón. Para explicaros el tema del viaje, pues básicamente os he puesto un pequeño ejemplo. Vamos a poner la figurita aquí y comentaros que en un viaje nosotros podemos mover entre 1 y 4 casillas. Ojo, siempre que estén adyacentes, nunca podemos cruzar el río. Y tenemos que tener en cuenta que el puente no es una localización en la que hay que quedarse, sino que si lo cruzamos, si estamos aquí o vamos por aquí, pues no nos paramos aquí, sino que nos tendríamos que parar en la zona adyacente, ¿vale? Las líneas negras no se pueden cruzar, pero si os fijáis hay zonas que tienen como una especie de puerta así rollo prehistórica, pues por ahí sí podemos acceder a la zona que está encerrada entre líneas negras. Ojo, porque a la zona del dragón, si os fijáis, hay 3 zonas del dragón: el Dragon Rock 1, Dragon Rock 2 y Dragon Rock 3. A esas zonas no se puede acceder. En diagonal tampoco podríamos movernos. Entonces, por ejemplo, si estuviésemos aquí, no podríamos movernos aquí por el coste de una acción, sino que tendríamos que hacer 1 y 2, por ejemplo. Bueno, otra cosita, antes de movernos ni nada. Importante, estos puntos, a ver si hacemos un pequeño zoom. Vale, me vale este. Esta zona es básicamente una zona en la que si terminamos nuestro movimiento, metemos la manopla aquí y lo que vamos a sacar son localizaciones. No interactuamos con la localización que ha salido, simplemente se saca la localización y se pone ahí, que de momento digamos que hay niebla de guerra, entonces no se sabe lo que hay. También tenemos este otro tipo de localización en la que básicamente lo que nos están diciendo es que cuando el dragón escupa fuego, porque va a escupir fuego durante, en distintos territorios, pues en esta zona no nos vamos a ver afectados, ¿vale? Y de hecho hay muchas cosas que por estar en una zona con castillos vamos a estar protegidos de ellas. Bueno, vamos con el tema. Movimiento. Entre 1 y 4 movimientos. Tú cuando te mueves, tanto si tienes objetos aquí, por ejemplo, que esto estuviese aquí, como si estás al final o en medio del movimiento, vamos a ponerlo tal que así, vas a recoger todo lo que te dé la gana. Incluso si tenemos un número, pues podemos recoger todo lo que hay en el hueco que está asociado a ese número y llevárnoslo. Ojo, como os he dicho, comida y oro es ilimitado, pero las cartas, si no podemos aplicárnoslas en nuestra maleta o en nuestra zona de armamento, pues directamente irían al descarte, ¿vale? Vamos,
esas cartas o las que nosotros tengamos que no queramos. De manera que siempre cumplamos con los límites que hay en las cartas, ¿vale? Pues nos movemos, recogemos esto, un movimiento, 2, y podríamos movernos 3 y 4, ¿no? O sea, estábamos aquí, 1, 2, 3, 4. Hemos cruzado líneas blancas. Esto lo he hecho básicamente para que tengáis en cuenta que podemos coger las cosas de la zona mientras vamos caminando sin tener que detener nuestro movimiento ahí. Otra cosita a comentar, si hay, todo lo que os voy a decir es combinable, ¿vale? Si hay un token de enemigo por ahí y no paramos en esa casilla, pues no nos cuesta nada, es decir, 1, 2, podemos movernos tal cual, pero si terminamos nuestro movimiento en esa casilla, se pone volteado y nos tenemos que aguantar, o sea, no nos tenemos que aguantar, se quedaría así tal cual, no luchamos contra él, no nos hace daño, pero al principio de nuestro siguiente turno pasará una cosa, ahora os lo explico. Si queremos cruzar por una casilla en la que hay un bicho visible, pues por cruzar, por cada bicho que haya visible, si ahí hubiese 2, pues por cada bicho visible perderemos 1 de vida, porque queremos cruzar hacia adelante, de manera que 1, 2, 3, 4 sería posible, por ejemplo, o incluso 3, no tenemos por qué agotar el movimiento a tope, sería posible, pero tenemos que tener en cuenta que aquí hemos perdido 2 de vida porque había 2 visibles. Si esto hubiese estado así, perderíamos 1 de vida porque hay 1 visible. Comentaros otra cosita, y es que en los territorios solamente como máximo puede haber 2 enemigos, de manera que si hay 2 ya no va a haber un tercero. Y otra posibilidad que hay es que en nuestro inicio de movimiento pues haya un enemigo en la zona en la que estamos. Tendríamos 2 opciones en este caso. Luchamos contra el enemigo para intentar derrotarlo. Si no lo derrotamos nos va a hacer daño, así que eso tenéis que valorarlo. Y si no queremos derrotarlo, pues tendríamos que evadirnos de él. ¿Cómo? Pues lo mismo que hacemos al movimiento. Pues por cada bicho que haya en nuestra zona, en la zona por la que estamos pasando, en la que no nos vamos a detener, pues nos da un daño. Imaginaos que nos queremos poner en esta otra. Pues para ponernos aquí, este nos haría un daño. Este, como es una localización a la que estamos llegando, no nos haría un daño. Pero si quisiéramos pasar de largo, al salir de la zona con este bicho nos harían un daño, al pasar por aquí nos haría otro daño y ya estaríamos en esta zona. Respecto a eso, si os fijáis, hay casillas que tienen fuego. Esas casillas que tienen fuego, siempre que este rango de maldad no esté en nivel 10, porque si llega a nivel 10 y hay que cruzar al 11, directamente estas casillas con fuego ya no nos hacen nada, pero mientras esto esté subiendo hasta el 10, inclusive el 10, si terminamos una acción en una casilla con fuego, sufrimos 1 de daño, de manera que si hubiésemos hecho, por ejemplo, si estuviésemos aquí y nos quisiéramos venir a esta, pues 1, 2, 3, 4, este nos haría un daño, este nos haría un daño, y esto, como es nuestra finalización de acción, nos haría un daño. Obviamente, al tener el dibujito este, pues estaríamos metiendo mano en la bolsa para sacar una localización. ¿Qué más formas? Hay otras 2 formas extras de viajar, pero son un poco particulares. Son el barquito y los globos, que hay un globo aquí y un globo aquí. ¿Cómo se usa el barquito? Pues básicamente esto tiene otro pequeño limbo legal en el juego y yo lo voy a jugar en mi casa tal cual lo jugué en el solitario, y es que tú para coger el barco inicialmente tienes que venirte a la zona del ferry, por ejemplo, gastaría su acción, 1, 2, se monta en el barco y el barco puede recorrer el río hasta donde le dé la gana para dejar al tipo donde sea. Ponemos, por ejemplo, aquí. Ahí se bajaría. ¿Qué hemos hecho? Uno se monta en el barco que está en la misma región y aquí le quedan 2, 3, 4. Pero su movimiento, como es un barco, termina ahí. Puede seguir moviendo, pero por el coste de otra acción diferente, ¿vale? El barco ya os digo que nos lleva a donde queramos, siempre siguiendo el río y nunca cruzando línea negra. Por ejemplo, aquí no podría parar, pero aquí sí, porque tiene una puerta que justo nos permitiría eso. Ahora bien, lo que os digo, esto tiene un pequeño limbo, y es si el barco tiene efecto boomerang, que una vez nos ha soltado, regresa aquí, o lo dejamos allá donde lo hayamos soltado. Yo personalmente lo dejaría allá donde lo hubiésemos soltado, y si alguien quiere cogerlo, pues tendrá que venir hasta esta zona y ya hacer uso de él con las mismas reglas de siempre, de que tú te mueves hasta donde sea y ahí termina tu acción de movimiento. La otra posibilidad, los globos. Básicamente, para coger un globo,
gastas la acción en meterte en la zona del globo, tiras el dado, y este dado, dependiendo de las casillas bueno, de los colores que saques, pues te va a llevar a una zona distinta. Aquí hay un pequeño otro limbo del juego que se lo he preguntado a la editorial, pero bueno, se ve que en fin de semana no están disponibles. Y es esta zona azul. El reglamento te dice que es el río de la niebla. ¿Qué es esto? ¿Vale? Entonces, lo que yo jugaría es, si sale el río de la niebla, básicamente es que las casillas adyacentes al río, salvo las que están señaladas por borde negro, podríamos aparecer en ellas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, que ha salido el río de la niebla y la zona rocosa, pues podríamos ponernos dentro de esta zona negra, sin ocupar la zona del dragón, porque no se puede ocupar, porque no tiene ni entrada ni salida, ¿vale? O en el río de la niebla. De manera que de aquí, por haber tirado el dado, podríamos aparecer ahí mismo, si queremos, ¿vale? Por el efecto del dado. Y lo mismo que ocurre con el barquito. Tú te has movido, quedarían 3 acciones más de movimiento, pero ya no las agotas porque has hecho un super movimiento en la distancia. Y bueno, da igual que te hubieses trasladado aquí, ¿vale? O sea, te aguanta. Pero se entiende que es una acción que ocupa tiempo, entonces se agota directamente todo la acción de movimiento y tendríamos más acciones, bueno, el resto de acciones que nos queden disponibles, que como ya os he dicho son 4 puntos de acción. Tenemos otra opción posible, que es descansar. El descansar solamente se puede hacer, esto cometo algún que otro error en la partida en solitario, solamente se puede hacer en lugares seguros, que son los de las torrecitas, o en lugares que no tienen símbolos ninguno, y obviamente, o sea, aquí hay que deciros una cosita. Sobre el viajar, ya os he dicho que si hay un bicho y queremos irnos de allí, tenemos que perder un punto de vida. El resto de acciones, salvo la de batallar, no se puede hacer nunca en una localización en la que haya un monstruo. Así que si ahí tenemos un monstruo en nuestra casilla, solamente podemos o evadirnos, que es básicamente movernos bajo el coste de un punto de vida por bichito que haya en la casilla que de la que estemos saliendo y cruzando, o batallar con él, que es pelearnos y ver qué pasa. Podemos vencerle, podemos empatar, podemos perder. Lo dicho, estábamos con el descanso. El descanso básicamente se puede hacer en zonas con dibujito de torre o en zonas que no tienen dibujito de absolutamente nada. Se consideran zonas de carretera. Yo personalmente aquí veo otro fallo de diseño, porque si esto es una carretera, ponme una carretera y así se me quita la duda de por dónde va la carretera, ¿vale? Pero en zona de carretera. ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos hacer en el descanso? Pues básicamente podemos recuperar de gratis 1 de vida, por ejemplo. Si lo estuviese haciendo el mago, bueno, el mago tendría que estar aquí para poder hacerlo. Si estuviese haciéndolo, pues recuperaría un cacharrito de esto para ponerlo en su vida, como máximo hasta 5. Si además aporta uno de... Bueno, esto es de gratis, una vez por ronda, de manera que si la segunda acción vuelve a ser descansar, ya no recupera uno de gratis de vida. Si además aporta 1 de pan, pues recupera 2 más de vida. Ya estáis viendo que más que recuperar esto sería que le están dando vida porque sí. El tema de la vida es una cosa que se recupera muy rápidamente o con mucha facilidad dentro de este juego y se agradece. Otra cosita a comentaros es, vale, el tema del pan. El pan solamente podemos gastar un pan en nuestra acción de descanso. No podríamos gastar 2. De manera que si queremos recuperar más vida, tendríamos que hacer una segunda acción de descanso. Ya nos recuperaríamos un punto de vida gratis y ahí sí podríamos gastar otro trocito de pan, ¿vale? ¿Y qué más podríamos hacer? Pues podríamos tirar un dado, el dado este verde. Este dado verde es muy peligroso, ¿vale? Si nos sale la casilla, la cara esta, nos estaría dando una monedita. Si nos sale la rebanada de pan, pues nos estarían dando comida. Si nos sale esto, son dos monedas. Esto nos estaría dando una moneda y una carta de magia, ¿vale? Que nosotros miraríamos a ver si nos viene bien o no. Si nos viene bien, la aplicamos en la zona pertinente, ya sea de equipamiento o de magia, dependiendo de cómo sea la carta. Y lógicamente, si nos viene bien, pero no podemos tenerla en nuestro inventario porque ya estamos saturados, pues tendremos que descartar alguna de las cartas que tengamos, ya sea una de las puestas o una de las que, o justo la que hemos robado. Y tenemos también esta posibilidad de que nos salga un cofre, que no sé si hay cofre solo, creo que no. Bueno,
un cofre con un simbolito de lo que sea, una moneda o un pan, en cuyo caso nos iríamos sí o sí a la baraja de fortuna y veríamos qué es lo que pasa. La fortuna, ya os digo, puede ser algo bueno o algo malo. Entonces ahí es donde entra el peligro de ¿te quieres arriesgar a que pase algo malo que te haga perder vida o que te haga incluso perder elementos de los que tú tienes en tu inventario? Porque puede pasar. Pues nada, echa mano al dado verde. También, como estamos descansando, es aquí donde vamos a cambiar carta de nuestra zona de recursos a la zona de armamento. Aquí es donde, si en algún momento hemos conseguido alguna carta que nos interesaba pero no podíamos aplicar en la zona de armamento porque no teníamos los niveles necesarios todavía de atributo, de un atributo en concreto, pues es el momento de que ya lo hemos alcanzado, pues podemos pararnos a intercambiar las cartas de zona. Y además, si hubiese otro héroe en la zona en la que estamos, podríamos intercambiar cosas con él, en plan cartas o en plan recursos de comida, oro. Lo que no podríamos es cambiar, obviamente, atributos de ningún tipo, porque eso no se cambia, eso es una cosa que tú tienes dentro de ti. Comentaros otra cosita, y es que el juego tampoco especifica cómo tiene que ser ese intercambio. Entonces a lo mejor tú quieres intercambiar algo con otro y el otro te pide, vale, o sea, te dice que vale, pero que quiere una moneda. Pues tú ya dices, o sea, ya es vuestra negociación, ya es cosa vuestra. Otra cosa que podemos hacer, visitar. Visitar es básicamente en los edificios estos, pues entramos y los visitamos. ¿Qué podemos hacer en cada edificio? Pues eso está especificado aquí. También, normalmente te dan algo, pagando algo, y además algunos tienen opción a según qué cosas. Suelen ser, casi siempre son subir los niveles de algún atributo bajo el coste de otro atributo, o vender cartas o comprar cartas de diferentes puntos. Recordemos que tenemos habilidad, magia, armamento, mercado, o sea, entenderlo, ¿vale? Y otra cosa importante cara al tema este de las visitas es que si, no hace falta que nos leamos todos los cartelitos estos a ver qué ocurre, sino que, por ejemplo, si nos queremos curar la vida, pues en este tablerito buscamos Vitality, que es básicamente la vida, y nos dice en qué edificios está disponible. Ya nos vamos a los edificios y nos vemos qué edificio, qué nos pide cada cosa, porque a lo mejor tenéis varios edificios que os dan justo lo que estáis buscando, pero hay un edificio que os interesa más bajo las condiciones que vosotros tenéis que otro. Os recuerdo que si la zona estuviese ocupada por un monstruito, obviamente no podríamos interaccionar con el edificio. Primero, o nos evadimos, que es básicamente irnos, o combatimos con el monstruo y bajo el coste de otra acción, si ya hemos logrado reventarlo, ya podríamos interaccionar con el edificio. ¿Qué más tenemos de posibilidades? Pues aquí una acción totalmente de interacción entre los jugadores, que es el tener un encuentro. El encuentro siempre es con otro jugador. En este caso, básicamente hay que tener en cuenta una cosita, y es que por ronda, es decir, si en nuestro turno hemos tenido un encuentro con el enano, no podemos volver a tener un encuentro con el enano. Nos podríamos ir a fastidiar a otro héroe, pero ya no volver a fastidiar al enano, ¿vale? Y en el encuentro, pues podemos robarle, podemos jorobarle y podemos herirlo. Esta acción de encuentro no se puede tener nunca en una localización de esto de castillito, porque es lo que os dije, las localizaciones de tipo seguro nos protegen del dragón, pero también nos protegen de otras cosas que hay durante la partida. Entre ellas tenemos este del encuentro. Pues si estamos con el robar, básicamente lo que estamos es cogiéndole una carta al jugador contrario que sea una carta de equipamiento o de magia. De estas dos solamente podemos cogerle carta, ¿vale? Además, como digamos que hay una especie de trifulca, básicamente el enemigo, el enanito, estaría perdiendo 1 de vida y nosotros estaríamos incorporando 1 de vida. Esto de que nosotros incorporemos 1 de vida, personalmente yo lo eliminaría, ¿vale? De manera que sí, hay una trifulca y el enano, como es el afectado, vale, pierdo una vida, pero yo no soy un vampiro, entonces no tiene sentido que yo recupere 1 de vida. Yo no me recuperaría 1 de vida en este caso, pero esto ya hacedlo vosotros como queráis. Tenemos la otra opción del encuentro, que es básicamente mandar al enano a la prisión del goblin, que está allí a tomar por culo, y en este caso pues también le quitaríamos 1 de vida y nosotros nos llevaríamos un puntito de vida. Ya os digo, estamos jugando un poco rollo chupasangre, no le veo mucho sentido a eso, pero que el enano no pierda vida, pues sí. Lo hemos vendido y lo hemos mandado a tomar por culo. Si alguien termina en la prisión de los goblins, básicamente tiene que salir por aquí.
Lo de siempre, si quisiese salir, podría 1, 2, 3, 4, podría hacerlo, pero, o sea, cruzando por aquí no paga nada, cruzar por aquí no paga nada, pero aquí hay un héroe, o sea, un malo, no sé si lo llegáis a ver, hay un enemigo que está de pie, por lo tanto, para salir de esa casilla, tendría que pagar 1 de vida. Ya le estaríamos fastidiando y además imaginaos que él quiere hacer algo por esta zona y le han mandado allí. Pues ya está súper fastidiado, ¿vale? De cualquier manera tiene aquí un acceso fácil a lo que es el globo, que no es muy controlable, también hay que decirlo, pero puede solucionarle un poco el marrón que le han echado. Y por último tenemos directamente robo de oro o comida, que es básicamente al enanito que está en nuestra casilla le robamos oro o comida, 1 de oro o 1 de comida, y además pierde 1 de vida y nosotros ganaríamos 1 de vida, que os repito, yo no recuperaría vida por este caso. Y la última posibilidad que tenemos es combatir. En este caso el combate no se puede hacer contra otros jugadores, solamente se puede hacer contra monstruos, es decir, si estamos en una casilla con monstruos podemos efectuar ese combate. Es lo que os dije antes, si estamos en una casilla con monstruos no se puede hacer nada salvo intentar escapar bajo el coste de 1 punto de vida por cada monstruo que haya en la casilla, o combatirlo. Pues ahí podríamos combatirlo. Podemos combatir contra los monstruos normales, que son estos, los tokens estos, o contra el dragón. Para combatir contra el dragón, si el dragón se mueve, básicamente se mueve entre Dragon Rock 1, Dragon Rock 2 y Dragon Rock 3. Se ve, ¿no? Pues si está en una zona, nosotros la única manera de combatirlo, teniendo en cuenta que no se puede entrar ni en Dragon Rock 1, ni en 2, ni en 3, básicamente la forma de combatirlo es en cualquier zona adyacente a ese Dragon Rock. Por ejemplo, aquí, o sea, esta zona está adyacente al Dragon Rock, entonces podríamos combatir contra el dragón. Recordemos que la vida básica del dragón va a depender del nivel de dificultad que hayamos puesto, de la cantidad de fuerza del mal que haya en ese momento en la partida y de la tirada de 2 dados. Si estamos luchando contra un monstruo, dependiendo del tipo de monstruo, nos venimos aquí y nos dice esta tabla cuánto es su fuerza, que básicamente es el sumatorio, o sea, la fuerza en la que se encuentre el nivel de maldad, más un número básico, que por ejemplo en el caso de los magos es un 12, más os pone un dado con 2 simbolitos más. Esto lo que nos está diciendo de una forma un poco extraña es que podemos tirar, vamos a tirar 2 dados rojos por su lanzamiento, de manera que él tendrá un 12 más lo que salga en los 2 dados más el sumatorio, más esto, ¿vale? Esa será su fuerza de combate. Aquí tenemos un bicho, por ejemplo, que tiene un número y un más. Pues básicamente aquí lo que nos están diciendo es que esa unidad, que es un hombre lagarto, si mal no recuerdo, tiene una fuerza base de 14 más un dado más la fuerza que tenga el nivel de maldad. ¿Los héroes qué fuerza tienen? Pues es muy fácil, muy fácil. Nos venimos a nuestro tablero y tenemos el sumatorio de cuentitas que tengamos, da igual en qué columna estén ese sumatorio, más los modificadores de cartas que estén equipadas, ¿vale? Las que estén en la maleta no cuentan, y las tiradas de dados, que puede ser que a esos dados se les incorporen dados extras o incluso haya modificadores. Aquí un pequeño inciso que me acabo de acordar al ver esto. Estos son los Lich. Los Lich básicamente son cosas que nos pueden dar las cartas de fortuna o la interacción con otros jugadores. De manera que a un jugador se le aplica esto. Y esto lo que nos está haciendo es que en lugar de, solamente afecta al movimiento del personaje. Digamos que son como una especie de sanguijuelas o algo así. No sé exactamente cuál sería la traducción, pero yo me la imagino así, ¿vale? Entonces esto lo único que nos hace es enlentecernos. Si tú de normal puedes mover entre 1 y 4 de movimiento, pues con esto ya solo podríamos mover entre 1 y 3. Y si tuviésemos 2, pues podríamos mover entre 1 y 2. Básicamente lo que hace es reducirnos un puntito el movimiento. Y esto nos lo podemos curar mediante el uso de determinadas cartas que nos especifiquen que nos podemos quitar los Lich, o yendo a localizaciones especiales, como por ejemplo, buscamos aquí, Lich, y nos dice, hey, que te tienes que ir a este o a este sitio para curarte de los Lich. Y ya cada sitio pues te cobra lo que sea en cuanto a atributos, dinero, comida o lo que sea para hacer uso de ese lugar, ¿vale?
No os lo he comentado antes, vamos, os lo he comentado, pero os lo recuerdo. Si hacemos una acción de viajar terminando nuestro movimiento aquí, perdemos un punto de vida. Vamos, aquí en una casilla con llama, perdemos un punto de vida, eso tenedlo en cuenta. Si hacemos un descanso en una casilla con llama, al final de ese descanso perdemos un punto de vida. Si aquí hay un lugar de visita y vamos a visitarlo, como esto es un lugar con llama, al final de esa acción de visitas perdemos un punto de vida. Si tenemos un encuentro en una casilla en la que hay llama, al final de esa acción perdemos un punto de vida. Si tenemos una batalla en una casilla con llamas, ya sea contra un bicho o contra el propio dragón, al final de esa acción perdemos un punto de vida. La cuestión del combate es que se suman los valores del malote por un lado, se suman los valores de nuestro héroe por otro, ya una vez lanzados los dados y demás, y ahí llega lo importante. Si hemos sacado un valor mayor que el del malo, entonces lo hemos vencido, y en ese caso conseguiríamos un punto de experiencia. Aquí en la barra de experiencia incorporaríamos una cuenta, siempre teniendo en cuenta que el máximo es 5 y que esa experiencia en algunos edificios nos permite intercambiarla por valores raros como pueden ser Wisdom, Skills, que son cosas difíciles de subir, ¿vale? Además de esa experiencia, robaremos sí o sí una carta de fortuna, que ya os digo puede ser buena o puede ser mala, y el enemigo que hayamos derrotado lo colocamos aquí, en el medidor de maldad. Esto va a ser lo que suba el medidor de maldad, de manera que si no hemos matado a nadie, el sumatorio, la fuerza de este pringao va a ser 12, más la tirada de sus dos dados, más 0, porque no hay nada en nivel de maldad. Pero a partir de ahora sería 12, más su tirada de dados, más 1, que es el nivel en el que estamos en el nivel de maldad. Ahora os explico cómo sube este. Bueno, os lo explico ya. El nivel de maldad va a subir en función del número de jugadores que tengamos. Recordemos que el modo solitario de este juego es completamente diferente, entonces no tengamos en cuenta esto que os estoy explicando, ¿vale? Pero en modo multijugador, básicamente, aquí, en estos huecos, caben tantas fichitas como jugadores seamos. Estamos jugando 2, por lo tanto, en el momento en el que aquí haya 2 muertos, pues la siguiente que haya que aplicar pasa aquí. De forma que mientras estamos aquí, el nivel de maldad es 1, pero cuando se aplica el siguiente, el nivel de maldad será 2. Cuando tengamos otro monstruo aquí y haya que aplicar otro más, será 3. Así hasta llegar a 10. En el combate puede haber un empate. Tanto el malo como el héroe sacar el mismo valor. En ese caso, es igual que la victoria. Gana 1 de experiencia el héroe, gana una carta de fortuna y el bicho viene aquí. Pero ojo, pierdes como héroe un punto de vida. Más, si estabas en una casilla con fuego, pues pierdes otro punto de vida. Final de acción, recordemos, final de acción, si terminas tu movimiento, tu acción o lo que sea aquí, pierdes un punto de vida. Y la última posibilidad es que el malo saque más valor que el héroe que está ahí. En este caso, lo que haríamos en el primer combate sería perder un punto de vida. Pero si repetimos el combate en el mismo turno, podemos volver a atacar al bicho porque pensemos que hemos tenido muy mala pata con los dados y que sí podíamos matarlo si hubiésemos tirado, han tenido un buen resultado en esos dados. Volvemos a combatir y si volvemos a perder, esta segunda vez, perdemos un punto de vida, pero, ojo, porque ganamos un punto de experiencia. Y el enemigo que estaba en la zona, directamente lo desplazamos una casilla hacia afuera. Es, digamos, una forma de decir, oye, que eres muy malo, eres tan malo que te voy a dar un poquito de cancha porque te estoy agobiando, se ve. Estas son las acciones que pueden hacer los jugadores y pueden ser perfectamente intercombinables. De ahí pasaríamos al turno del dragón. El turno del dragón básicamente nos lo explica aquí perfectamente y eso es lo que os digo, que podemos hacerlo al final del turno de cada jugador o al final de la ronda general de los jugadores. Si lo vais a hacer de la segunda manera, usad esto para saber quién es el que lleva la voz cantante en esa ronda, por una sencilla razón, y es que el dragón tiene unas cosas peculiares, ¿vale? Lo primero, cada jugador de los que está jugando robará un enemigo y lo colocará donde le dé la gana, siempre teniendo en cuenta que en cada ubicación solamente puede haber 2. De manera que, por ejemplo, aquí que tenemos 2, ya no podemos tener uno más. Entonces, hay 2 jugadores. Pues al malo, al mago le gusta ponerlo ahí y el otro lo planta aquí, para fastidiar un poquito que el mago pueda pasar para acá. Ojo, son ocultos, ¿vale? No
no son visibles. De ahí pasamos a que los dos primeros jugadores, a partir del que tiene la ronda, si es al final de la ronda del jugador, pues el jugador cuenta como primero y el siguiente, en el sentido de reloj, cuenta como segundo. Si estamos jugándolo esta acción de este turno del dragón como ronda general, de que todos los jugadores han hecho su turno, imaginaos que hubiese más jugadores, mira, este es el tercero y este es el cuarto, vamos a ponerlo así, la ronda es mago, enano, pan 1 y pan 2, ¿no? Y está el mago, es el que tenía la ronda, por así decirlo, y hasta el final de la ronda, este es el que tiene el turno inicial, pues hasta el final de la ronda no se activa el momento del dragón, ¿no? Entonces, este es el jugador 1 y este es el jugador 2, y el 3 y el 4 no harían nada. Fácil, ¿no? Bueno, pues el caso es que los dos primeros jugadores colocan un nuevo lugar, meten la manopla aquí, uno, o sea, este por el dragón, o sea, por el mago, lo coloca donde le da la gana, y este por el enano. Y los otros dos, ya os digo que ahí ni pinchan ni cortan. Y pasamos a la última parte del turno del dragón, que es el jugador con el turno activo, que es este, ¿vale? Por eso digo yo que creo que esto se desarrolla a lo largo de... que forma parte del turno del jugador en realidad, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es tirar el dado del dragón, se tira, y allá donde marque esto, hiere a todo el mundo con un punto de vida si están en esas localizaciones. Siempre que no estén en una localización que esté cubierta por... vamos, que sea segura, que tenga una torre, o que esté dentro de la cueva. Son las únicas localizaciones en las que no te va a pasar nada, aunque el dado te afecte como jugador. En este caso, por ejemplo, ha salido el río y la zona rocosa. Pues nada, todo esto, como os he dicho al principio, yo voy a considerar que lo adyacente al río es... zona de daño, pues el enano va a perder un punto de vida y el mago va a perder un punto de vida. Como os digo, va a haber bastante diferencia entre si hacéis el turno del dragón al final de la ronda de todos los jugadores o en cada ronda, porque os pueden atacar 4 veces y eso no es moco de pavo, eso ya, como os digo, es cosa vuestra. Yo personalmente lo haría al final de cada ronda de jugador, ¿vale? Y lo otro que hay que hacer es que el jugador con el turno activo puede mover al dragón. Al Dragon Rock 1, o sea, a uno de los otros dos Dragon Rock, da igual qué posición, o incluso dejarlo allá donde estuviese. Esto es básicamente para intentar alejarlo de un jugador que sepas que va a por él, o para intentar acercártelo a ti que tú sabes que quieres ir a por él. Y nos quedan un par de cositas más que quería comentaros, y es qué ocurre cuando un héroe muere. No hay eliminación de jugadores, pero un héroe sí puede morir. Y qué ocurre cuando el marcador de maldad ha llegado a nivel 10 y hay que añadir, por lo que sea, porque se ha matado otro bicho, un marcador más y ya no caben en la zona. Por ejemplo, estamos a 2 jugadores, pues el límite que hay en el hueco, en los huecos son 2. Si queremos añadir un tercero no se puede. Estamos a nivel 10, no hay nivel 11. ¿Qué ocurre? Se desarrolla un evento. Y el evento lo que nos está diciendo es que, para empezar, este nivel de maldad ya no va a seguir subiendo. El número máximo de maldad que vamos a tener en el juego va a ser 10, ¿vale? El dragón, da igual, estuviese donde estuviese, va a volver al Dragon Rock 1, su posición inicial. Los jugadores estuviesen donde estuviesen, van a volver a la posición inicial. El jugador que ha provocado ese reinicio, por así decirlo, básicamente va a ser el que empiece la nueva ronda. Y aunque le hubiesen quedado cosas por hacer anteriormente, las pierde y empieza una nueva ronda de 4 puntitos de acción. Y hay otro efecto más, que es que las llamas ya no tienen efecto, de manera que cuando pongamos a un tío aquí y termine su acción en esta zona, o vamos, en donde sea que haya llamas, no va a haber ningún tipo de penalización. Y además el turno del dragón ya no se produce, de manera que el dragón no se va a mover de esta zona. Y otra cosita extra que vamos a tener como consecuencia de que no haya turno del dragón es que no van a aparecer bichos, así que los bichos que hay en el tablero son los que hay, salvo que alguna carta de fortuna pues haga que aparezcan bichos, que la verdad es que no os puedo decir si eso ocurre. Lo último que quería explicaros es ya sí, antes de finalizar el vídeo, y es, os he dicho que un héroe puede morir. ¿Cómo muere un héroe? Pues tenemos estos tracks, ¿no? Nos venimos a la zona de atributos. Si tú pierdes toda la vida, el juego te permite que si tienes que perder un punto más de vida, empieces a perder de fe. En el momento en el que te quedes sin fe, y obviamente sin vida, automáticamente palma ese héroe. Ese héroe lo que hace es regresar a la casilla de inicio y tenga como tenga su tablero, empieza con 1 de vida. Ya está. Todo lo demás lo deja tal cual, pero empieza con 1 de vida. Y ya está.
así sería el reinicio del héroe. Lo tiene un poco jodido, pero ahí lo tiene. Bueno, pues esto es básicamente el tutorial de este juego, de Hero Path. Un juego muy sencillito, o sea, más sencillito de lo que a lo mejor os pueda parecer viendo el tutorial. Muy fácil de llevar porque tenemos aquí el resumen perfecto de cómo va la historia. Y nada, espero que os guste, que os haya parecido interesante. Si tenéis alguna duda, dejadmela abajo en los comentarios. Y como siempre os digo, buen camino.